láminas. Entonces vamos a tratar acá los trastornos hematológicos más frecuentes. Lo bueno de todo esto es que son patologías que se ven en otras especialidades y son relativamente sencillas de comprender. Hay mucho, la bibliografía que se encuentra es bien antigua. Lo único que hay nuevo, un poco nuevo, es el modo de para la toma de decisiones cuándo dar o cuándo no dar fototerapia en los prematuros, porque Maisels, que fue el investigador que documentó este problema de la fototerapia y la exsanguinotransfusión, tiene estudios, pero para niños de más de 35 semanas. Entonces, obviamente la isoinmunización es un problema que ocurre cuando hay incompatibilidad, sea RH o ABO, ¿no? Quiere decir que la madre reacciona contra los glóbulos rojos fetales en algún momento del embarazo. Tenemos incompatibilidad ABO e incompatibilidad RH. Vamos a ir de frente a la isoinmunización ABO. Esta isoinmunización, lo bueno que tiene es que es relativamente de poca gravedad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que el recién nacido tenga una isoinmunización? El recién nacido tiene que ser de un grupo sanguíneo diferente al de la mamá. ¿Cuál será el de la mamá? ¿A? Puede ser O negativo también, pero la mamá es O, ¿no es cierto? La mamá O y el bebé puede ser A o B. Entonces, hay aglutininas naturales, como dice por ahí de repente, que pueden reaccionar y pasan fácilmente la placenta. Entonces, como pasan fácilmente, afortunadamente no son muy cuantiosas y no se incrementan con el número subsiguiente de embarazos. Son aglutininas naturales. Esa pequeña fracción que atraviesa la placenta puede producir ictericia o isoinmunización o lisis de los glóbulos rojos fetales en el neonato. La isoinmunización RH es más rara, afortunadamente para nosotros, no hay mucho RH negativo en nuestro país, y ocurre cuando la mamá es RH negativo y el bebé RH positivo, ¿no? Entonces, se dice que debe haber un embarazo previo para que la madre se sensibilice contra los glóbulos rojos del recién nacido. Pero no necesariamente puede suceder eso, porque también puede suceder cuando se le ha transfundido a la madre sangre o si ha intercambiado productos contaminados o se ha sufrido trasplante de órganos. Entonces, esta isoinmunización ocurre y puede ser más severa. ¿Qué es lo que sucede? Los anticuerpos maternos atraviesan la placenta y se fijan a los glóbulos rojos del bebé. Los hemolizan. ¿Y qué sucede cuando hay hemólisis? Tiene que haber una fabricación o una eritropoiesis compensatoria dentro del útero. Entonces, ¿quiénes son los que fabrican los glóbulos rojos? El vaso, el hígado, ¿no? También los atrapan. Entonces, cuando los glóbulos rojos están lisados, también el hígado y el vaso capturan estos glóbulos rojos lisos. Entonces, ¿qué sucede con estos órganos? Comienzan a hipertrofiarse, comienzan a crecer. Entonces, el hígado puede dejar de funcionar, puede haber hipoalbuminemia, los factores de coagulación que se producen a nivel del hígado
también se comprometen. Entonces, ¿qué vamos a tener? A veces casos catastróficos que se llaman hidrops fetalis, que es un niño que nace con el hígado y el vaso tremendamente crecidos, y como no hay albúmina que el hígado la produce, el niño se edematiza. Entonces es un niño que nace con anasarca, severamente pálido, y a veces ocurre la muerte fetal. Entonces es un síndrome, una enfermedad que puede ser catastrófica, y hay que dosar las aglutininas de la mamá precozmente para tratar de inducir el parto antes de que este síndrome ocurra de manera completa. Todo lo que está por aquí yo ya se los he resumido. Entonces, ya. Vamos a desarrollar lo que es la encefalopatía aguda por bilirrubina. Encefalopatía aguda por bilirrubina es un cuadro que ocurre cuando no se detecta oportunamente los niveles elevados de bilirrubina. Pues el niño ya ha tenido tiempo para desarrollar la hiperbilirrubinemia y este problema no se ha detectado a tiempo. Ocurre no solamente en la inmunización, puede ocurrir en los niños. ¿En qué otros niños podrá ocurrir? También neonatos. Ictericia por... ¿Qué causas con la... No, todavía no les han dictado la clase. ¿Ah? Más frecuente, otros. Por lactancia materna. La ictericia por lactancia materna, a diferencia de la ictericia por inmunización, que es una ictericia temprana que suele ocurrir en las primeras 24 horas de vida, que he debido decirles, pero no les dije, en la ictericia por lactancia materna es una ictericia tardía que ocurre después del tercer día de vida, generalmente cuando el niño ya está en su casa y muchas veces no se detecta, y la madre a veces lo trae porque tiene los ojitos amarillos, pero uno lo descubre y no solamente los ojos están amarillos, sino hasta los pies muchas veces. Entonces, esta ictericia es una ictericia tardía que también puede producir encefalopatía aguda, o sea, no solamente ocurre por inmunización, sino también puede ocurrir por ictericia por leche materna. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una toxicidad de la bilirrubina sobre el sistema nervioso central, sobre los ganglios basales y otros núcleos del tronco cerebral. Entonces, la bilirrubina tiene que estar libre, o sea, es una bilirrubina no conjugada que no está ligada a las proteínas y por eso tiene la capacidad de atravesar el sistema nervioso central. Y si atraviesa el sistema nervioso central puede dañar severamente los ganglios basales. Entonces puede suceder que el recién nacido tenga encefalopatía aguda en diversas fases. La primera fase, que es la fase temprana, el niño está letárgico, hipotónico, con pobre succión. La fase intermedia alterna lo que es el estupor moderado con fases de irritabilidad, hipertonía, con hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Entonces, puede tener arqueamiento del cuello, que es, voy a pasar a la otra, este es el retrocolis, ¿no? Que es que todos los músculos de la columna y del cuello se contraen y el niño adopta esta posición que estamos describiendo acá. Y puede tener opistótonos, que ya es el arqueamiento de todo el cuerpo. El retrocolis solamente es el cuello. Puede desarrollar alternadamente fiebre y también puede desarrollarse llanto. Entonces, es
este problema de la toxicidad por bilirrubina lo debemos detectar tan oportunamente como para poder realizar no solamente la fototerapia, sino la examinotransfusión. Este es uno de los pocos casos, rarísimos en realidad, que requiere la examinotransfusión, porque ustedes ya van a estudiar en la clase de delicias solo fototerapia, pero la fototerapia es tan efectiva que puede bajar rápidamente los niveles de bilirrubina. Entonces, por eso es que ya muy contados casos se realiza examinotransfusión. Uno debe tratar de evitar la examinotransfusión. Voy a ver. Acá dice que aun cuando el niño esté en este estadio, o sea, esté en la fase intermedia, pueden revertirse los daños del sistema nervioso central, o pueden no desarrollarse daño del sistema nervioso central. Cuando ya el niño está en la fase avanzada, que ya tiene solamente los síntomas de irritabilidad del sistema nervioso presentes, el opistótonos, el retrocolis, un llanto estridente. En realidad no es llanto, el niño grita de manera aguda, es un llanto persistente que no tiene ninguna razón, y ya uno sabe cuando escucha ese llanto que el niño está descerebrado, ¿no? Entonces, generalmente sobreviene, aun cuando se haga o se realice la examinotransfusión. Muchas veces he visto que un niño se ha quedado en la mesa, en la incubadora, muerto, cuando le estaban realizando la examinotransfusión. Estaba en esta fase. Es casi un acto heroico realizar la examinotransfusión. Pero igual se debe hacer, ¿no? Porque no sabemos exactamente si este niño estará en esta fase o estará en esta, que es la intermedia, porque generalmente son niños que están ya hospitalizados. Entonces uno tiene de todas maneras que tratar de salvar al bebé con el menor daño posible. En la forma crónica, que es el Kernicterus, ya el infante ha sobrevivido a la toxicidad del sistema nervioso central y desarrolla una parálisis cerebral atetóxica. Puede desarrollar sordera, displasia del esmalte dentario, desviación de la mirada hacia arriba. Son niños con severo daño cerebral. Entonces, lo que en realidad deberíamos tratar de hacer es evitar este problema. ¿Qué es lo que hacemos entonces para evitar los daños o para evitar la hiperbilirubinemia en general? De todas maneras, es parte del protocolo de atención del recién nacido que se le debe desarrollar de todas maneras el grupo sanguíneo a la mamá y al bebé. En el caso de que tengamos una gestante con RH negativo, debemos tratar de determinar los anticuerpos. Entonces se le hace el test de Coombs indirecto a la mamá. Se repite a las 16, 22 y se repite cada 2 semanas, y se dice que cuando el título es de 1/16 es ya un problema muy severo para el recién nacido y debe tratar de inducirse el parto prematuro, tratando de que llegue a las 30 semanas. De todas maneras, se tiene que hacer hematocrito, test de Coombs indirecto a la mamá, test de Coombs directo al recién nacido, y las bilirubinas, dependiendo de la velocidad de elevación del recién nacido, uno puede dosarlas cada 6 horas. Y también se deben dosar los reticulocitos, que para que sean positivos deben ser más del 6%. El tratamiento es de acuerdo a las guías de la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué es lo que se hace? Si nosotros tenemos las guías, si ustedes ven estas guías, dice copia del año 2004, y es la guía que todavía avala la Academia Americana, ¿no? Entonces, pero como ya les había mencionado también, es para niños de 35 semanas o más.
Estamos en la diapositiva 13. Faltan pocas diapositivas. Entonces, tienen que aprender a leer esta... A ver, alguien que suba, por favor, para que lean. A ver tú. Más cerca, porque así de lejos no se ve. Párate por allá. Párate por allá para que enseñes. Sí, la gráfica. Señala. Difícil, ¿no? Ya. Pero ahí estás más cerca. A ver, acá dice, hay 3 líneas, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice acá? La línea punteada, infantes de bajo riesgo. Entonces, acá dice que, ¿qué quiere decir esto? La línea más alta quiere decir que pasado este nivel más alto, el niño va a requerir fototerapia. ¿Sí? A una edad, por ejemplo, de 72 horas. Entonces, a las 72 horas, nosotros primero escogemos qué curva vamos a usar. Por ejemplo, si tenemos un recién nacido de 37 semanas, de 3 días de vida, con bilirrubina de 18. A ver, ¿qué curva vamos a usar? A ver, ustedes digan, solamente su compañero. A ver. Ahí, ajá. 37 dijo 38. 37. 37 semanas, 3 días de vida con bilirrubina de 18. ¿Ves ahí? ¿Cómo te llamas? Melissa, ¿ves? A ver. 18 está por acá. ¿Ya? Tiene 37 semanas, o sea, ¿cuál de las curvas vamos a elegir? ¿La de arriba o la de abajo? No tiene factores de riesgo, dijimos, ¿no? O sea, 37 semanas, 18 de bilirrubina y 3 días. Entonces está acá, en 72. Elegimos esta curva de acá, ¿no? La segunda, porque acá dice, infantes de mediano riesgo, más de 38 semanas con factores de riesgo o de 35 a 37 semanas que estén bien. Este niño que hemos dicho está en 35 a 37 semanas, o sea, es la curva del centro. ¿Sí? Ustedes tienen que aprender a ver esta curva. Y tiene 72 horas y tiene 18. ¿Requiere o no requiere foto? Sí, de todas maneras, ¿no es cierto? Ya, Melissa, no. Por gusto. Ya. Entonces, 18 requiere, es lo que tenemos que hacer. Esto nos ayuda para decidir. Entonces, elegimos, recabamos la edad gestacional, tiene o no tiene factores de riesgo y elegimos la curva que corresponda. Acá están los niños de mayor riesgo, que es la línea continua, y los niños de menor riesgo, la de puntos interrumpidos. A ver. La otra es la de examinotransfusión. Nuestro niño requería foto, ¿no? Requería fototerapia. ¿Requerirá examinotransfusión? A ver, otra vez. Tenemos que ir a la curva de examinotransfusión. 37 semanas, o sea, curva del centro, sin factores de riesgo. 72 horas. Acá. Para que reciba examinotransfusión tiene que tener 21.5 más o menos. Entonces no requiere examinotransfusión y lo que le tenemos que poner es fototerapia. Entonces, ¿han visto alguna vez examinotransfusión? No. ¿Alguien ha visto? Nadie ha visto. Era muy frecuente hasta hace 10 años de repente. Era muy frecuente.
Ahora ya no. ¿Por qué? Porque los aparatos de fototerapia han mejorado. Entonces, cuando por ejemplo nosotros detectamos que un niñito está en niveles de exsanguíneo transfusión, ¿qué es lo que hacemos? Es una emergencia, ¿no es cierto? Porque puede desarrollar kernicterios. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos la sangre. Pedimos la sangre, que debe ser una sangre fresca, de menos de 7 días. Son sangres que las prepara el banco de sangre, son sangres especiales, porque mezclan glóbulos rojos lavados con plasma. Entonces, ¿qué sangre escogen? ¿Sería ideal o negativo? ¿No? Porque no tiene antígenos. Y si es enfermedad hemolítica RH, de todas maneras tiene que ser O negativo. Pero aún cuando a veces necesitamos esta sangre, no existe, no hay, no está disponible. Entonces lo que se hace es buscar una sangre O positivo y se usa plasma AB. Plasma AB, el plasma AB no tiene antígenos contra el A ni contra el B. Entonces, si es una incompatibilidad AB-O, usamos glóbulos rojos O positivos y plasma AB. En el caso de inmunización RH, sí, de todas maneras necesitamos sangre O negativa. Buscamos y pedimos, por ejemplo, es un niño que pesa 3 kilos aproximadamente, se le pide 160 por kilo, entonces vamos a pedir ¿cuánto? 160 por 3, 15 por kilo, casi 500 centímetros. Entonces, ¿qué sucede? Que esta preparación muchas veces demora 6 horas. ¿Por qué? Porque tienen a veces que conseguir tipos de sangre específicos, plasma AB es rarísimo. Entonces, a veces solamente se trata de que sea con bajo título de aglutininas. Una sangre O positivo con bajo título, como dice por acá. Ya no queda otra porque es un procedimiento de emergencia. Entonces, el banco de sangre mezcla el glóbulo rojo con el plasma de bajo título de aglutininas y nos manda. Eso lo manda helado. Hay que esperar que se entibie. Mientras tanto, el recién nacido le sigue subiendo la bilirrubina. Pero afortunadamente, como les decía, ya no están así, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? En esas 6 horas probablemente la bilirrubina caiga a veces en 10 unidades con fototerapia intensiva, buenos aparatos de fototerapia. Entonces, si el niño estaba, por ejemplo, en 25, va a caer a 15 y ya, adiós sangre. A veces trabaja por gusto el banco de sangre porque no es necesario realizar la exsanguínea transfusión. A veces no la fototerapia o está malo el aparato o es una inmunización terrible, ¿no? Que no responde, el niño sigue amarillo a pesar de que está con fototerapia y se le tiene que hacer la exsanguínea transfusión. Es un procedimiento relativamente sencillo. Se canaliza la vena umbilical y se colocan 2 llaves de doble vía. Tiene que ser un sistema cerrado. Todo tiene que estar bien sellado porque si entra aire la sangre se coagula y comienza a hacer un charco de sangre porque comienza a reventar por todos lados los coágulos que se forman, etc. Entonces, ¿qué se hace? Se extrae sangre del recién nacido, por ejemplo, que el niño pesa 20 kilos, se extrae sangre 10 centímetros, perdón, si pesa 2 kilos, se extrae sangre 10 por kilo, se extrae 20 centímetros de sangre. No se puede extraer mucha sangre si no el niño le da hipotensión, ¿no? Entonces, se extrae sangre, ustedes ven acá una jeringa, ¿no? Y se extrae sangre y se envía al depósito de desecho. Luego se cierra el depósito de desecho para que no regrese la sangre al recién nacido y se abre el depósito de sangre. Se jala sangre de la bolsa y se inyecta directo al recién nacido. Y ahí termina el procedimiento, es bien sencillo. O sea, se extrae sangre, se desecha y se saca sangre de la bolsa y se inyecta. Ustedes ven acá, la foto está con las 2 llaves en el mismo sentido, quiere decir que se está
inyectando sangre al recién nacido. Es un procedimiento que se debe hacer en aproximadamente 1 hora. Tienen que tratar de que no haya fluctuaciones de la presión arterial, que no haya fluctuaciones de la saturación de oxígeno. Es un niño que tiene que estar monitorizado y esto me parece que no lo he escrito, cada 100 centímetros cúbicos de recambio de sangre se le debe administrar gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque la sangre, no se me duerman por favor, no estás dormida, pero ahorita termino, no te preocupes. Entonces, lo que decía era que se tiene que administrar gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque la sangre viene con anticoagulante. ¿Qué anticoagulante se usa? Citrato de sodio, ¿no es cierto? El citrato de sodio, ¿qué hace con el calcio? Lo quela, o sea, lo jala, lo arrastra y el niño hace hipocalcemia. Entonces, si hace hipocalcemia, tenemos que reponerle el gluconato de calcio cada 100 centímetros cúbicos. Además, debemos tratar de evitar este procedimiento por el problema del SIDA y la transmisión de hepatitis C y todas esas enfermedades que debemos tratar de evitar, por eso las transfusiones. Entonces, el Germicterus si el niño sobrevive es terrible, porque es un niño con severo daño cerebral. Entonces, debemos en realidad tratar de evitar este Germicterus y entrenar al personal para que pueda detectar la ictericia. Y debemos tratar también, por ejemplo, para detectar los casos de ictericia por lactancia materna, que el recién nacido regrese antes de la primera semana para detectar la ictericia nosotros, porque si el niño está ictérico, generalmente la madre lo tiene súper cubierto, lleno de frazaditas y ropita, entonces es muy difícil es que se dé cuenta de que su niño está desarrollando ictericia. Entonces, es importante la evaluación del riesgo y la evaluación ectoscópica de lo que es la hiperbilirubinemia para tratar de evitar este problema de salud de recién nacidos. También, pura promesa, también en las lecturas hay una muy buena lectura de anemia neonatal, que está mucho más detallada que mi clase y es súper ilustrativa, muy buena. Entonces, si les da el tiempo para leer, es relativamente sencilla, es de la Academia Española, es simple y bien digerible. Entonces, ¿qué es la anemia? Obviamente es una disminución de la masa de glóbulos rojos. Existe una diferencia en lo que respecta a los valores de anemia para el recién nacido a término y para el recién nacido pretérmino, ¿no? Los valores normales de hemoglobina son de 14 a 20 y ocurre una anemia fisiológica de 8 a 12 semanas, que puede haber valores de 11. Entonces, el apnea, que les decía, ¿no?, que ocurre por hipoxia, puede ocurrir por anemia. Y miren a la edad que ocurre, a las 8 a 12 semanas. Entonces, acá estamos ya mezclando varias patologías y debemos tratar de tener bien las antenitas de vinil paradas para evitar que ocurran apnea, que ocurra enterocolitis necrotizante y que nuestro recién nacido, que iba tan bonito, que ha salido en cuidados intensivos, que ya está con la mamá, que ya está dándole de delantar la mamá, pero que todavía no llega a los 1800, se nos muera ahí por estar descuidados con lo que es la vigilancia y el tratamiento de la anemia. Entonces, el recién nacido prematuro, como ya les había dicho, estas 8 a 12 semanas es para el recién nacido a término. Para el recién nacido pretérmino es a las 6 semanas de vida, con valores de 7 a 9 gramos por decilitro. Hay que estudiar
estudiar y diagnosticar cuáles son las causas de la anemia. Pero en nuestro caso, en el caso de la anemia del recién nacido, es relativamente sencillo detectar o prever en qué casos va a haber anemia. Puede haber habido parto o traumatismo. ¿Qué traumatismos puede tener el recién nacido? Una vez he visto un recién nacido que Hulk creo que lo sacó porque le fracturó los dos fémures y no había razón para que le fracture todos los huesos. Tampoco el niño tenía ningún problema óseo, no tenía nada. Entonces le fracturó y obviamente el niño desarrolló anemia, ¿no? Entonces el trauma no solamente a nivel de fracturas, puede haber fractura de clavícula, que es un poquito menos espectacular que esas fracturas que les había dicho, también puede haber cefalohematoma, pero no son causa necesariamente de una anemia que requiera tratamiento inmediato. Lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, en el momento del parto se clampe y la pinza se suelte. Eso es un accidente, ¿no? Puede haber eso, puede haber ruptura de cordón, puede haber que la mamá tenga un desprendimiento prematuro de placenta, una ruptura uterina y el niño nace anémico y chocado probablemente, ¿no? Y puede haber la anemia también por exceso de extracción de sangre. Y son anemias más o menos significativas. El recién nacido que le estamos tomando los hagas con tanta frecuencia, se le provoca anemia. Entonces, en el examen físico, dependiendo de la etiología, puede haber una ictericia con anemia por isoinmunización que puede cursar con hepatoesplenomegalia, como acá ya había mencionado, el exceso de extracciones sanguíneas, y le debemos chequear el hemograma, la hemoglobina y el hematocrito al nacer. Es una práctica que no siempre se realiza, y para tener generalmente un basal, pero es mejor tomarla a las 12 horas del día. El hemograma, reticulocitos, como ya les dije, deben estar alterados, y si uno busca con mayor profundidad hay que descartar otros problemas como infecciones. Entonces acá está resumido lo que es la clínica de la anemia. Si es una anemia aguda, como la que ya les había dicho, que cursa con hemorragia del tercer trimestre materno, es un niño que no necesariamente en el momento que va a estar pálido, parece que no le diera tiempo, pero o sea, no es muy llamativa la palidez en este niño que pierde de manera aguda la sangre. ¿Qué es lo que hay que evitar? Hay que reponer inmediatamente la pérdida de sangre y tratar de estimar la gran pérdida de sangre para evitar los daños posteriores del shock, los daños que ocurren cuando hay redistribución de sangre, que hay hipoxia tisular, enterocolitis necrotizante, problemas cardíacos, etc. Entonces tenemos que tratar de reponer casi inmediatamente la pérdida. La anemia hemorrágica crónica, la anemia hemolítica y la anemia del prematuro eso sí nos da tiempo para poderlo monitorear y para poderlo detectar. ¿Cómo detectamos a veces la anemia del prematuro? Es un niño que ya está bien, pero la técnica nos dice, doctora, no toma bien la leche, ¿no? Entonces, y generalmente son niños que están en engorde, a veces en cuartos que no necesariamente tienen buena iluminación. Y para tener un registro de la palidez del niño tenemos que descubrirlo, ¿no? Y ustedes como internos son muchas veces los que hacen las evoluciones del recién nacido. Dicen, es un niño que ya está bien, ya está pesando 1700, ni lo examinan a veces, ¿no? Entonces, uno no solamente tienes que guiarte por el examen físico, sino por lo que te dice el personal auxiliar. Ellos son un personal muy valioso, que son los que están más en contacto con el recién nacido. Entonces, agarro mi pregunta, Paquita, ¿qué tal toma tu niño? Todos toman bien, porque a veces hay que pasar visita a un
montón de niños, ¿no? ¿Todos toman bien? No, doctora, no está tomando bien. Entonces ahí vas y te focalizas. O doctor, no está tomando bien. Y lo miras. Ves cuántos días de vida tiene, qué enfermedades ha tenido, le han extraído sangre, seguro que le han extraído sangre. Es un niño que no tiene energía para deglutir o para tomar la leche. Entonces, eso es un signo de que el niño puede tener anemia. Además de eso, tiene taquipnea, puede tener taquicardia, todo como producto de la falta de oxigenación tisular, puede haber acidosis metabólica, puede ya sobrevenirle las apneas y aumento del requerimiento de oxígeno. Y todo eso que parece un cuadro un poco catastrófico se remedia con una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces hay que estarlo chequeando, mirando, a ver si está pálido, y si tiene esa signología que parece que se puede confundir con sepsis, pero se puede remediar con un simple análisis y una transfusión. Entonces aquí tenemos lo que les recomendaba que lean en esa lectura que les van a dar, ojalá que tengan tiempo, es cuándo transfundir. Es muy importante dejarse poquito, tomar una decisión adecuada de cuándo debemos transfundir. Acá tenemos, por ejemplo, un hematocrito de menos de 6. Solamente debemos transfundir si, además de tener el hematocrito menos de 20 o la hemoglobina en menos de 6, si por ejemplo tiene reticulocitos mayor de 100.000 o tiene reticulocitos tomados en porcentaje con más de 6%. En ese caso, aun cuando el niño esté aparentemente bien, debemos realizar una transfusión. En anemia hemolítica post-isoinmunización, si tiene hematocrito de 20, también debemos realizar una transfusión. Pasamos al otro valor del hematocrito, que es un hematocrito de menos de 30. Acá hay una serie de detalles que a estas alturas ustedes ya no creo que los retengan. Ni yo me lo sé. Cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que apoyar. Eso yo lo tengo en mi celular. ¿Cuándo transfundir? Entonces tienen que tener la información aún. Eso es imposible, yo no creo que, no sé, debe haber alguien que lo pueda retener, pero yo no. Entonces, tienen que tomar la decisión de transfundir o no transfundir con buena toma de decisiones, buena información. Entonces esta información es muy importante que la tengan, o sea, es hematocrito menos de 30 y FIO2 en cabezal de menos de 35. FIO2 en cabezal menos de 30, pero 24 horas de vida, menos de 24 horas de vida, o que pese menos de 1000 gramos. Hematocrito menos de 30 con crisis de apnea, con taquicardia más de 180, con incremento de peso menor de 10 gramos por día. Yo tengo una jefa que es antipatiquísima y no le gusta que transfunda, no le gusta. Entonces, si encuentran estos criterios, ¿no? Y dice, no, con hemoglobina de menos de 6 recién se transfunde, ¿no? Pero no, si tenemos estos criterios, que tiene el niño taquicardia y que no está incrementando peso, para ver el incremento de peso tenemos que tener una semana. Si vemos que el peso está sube, baja, sube o está estacionario y tienen este hematocrito, es un criterio para transfundir. Igual acá, con hematocrito, sigue el hematocrito menos de 35 con criterios parecidos. Como ya les había dicho, el shock hipovolémico, la transfusión debe ser inmediata.
Es imposible, si tenemos un choque hipovolémico, registrar en el momento que se produce la pérdida del valor del hematocrito, porque no va a ser real, ¿no es cierto? No hay tiempo para que cambie. Entonces, ese no puede ser el criterio para la transfusión, debe ser el simple hecho de que el niño ha perdido sangre. Por ejemplo, a mí me ocurrió una vez que la pinza vieja se abrió y ni cuenta nos habíamos dado porque estábamos secando al recién nacido. Con eso destapamos y debajo había un pequeño charco de sangre. ¿Cuánto habría? Unos 20 a 30 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? No vamos a tener sangre, no tenemos tiempo de chequear la sangre del recién nacido. Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente es no es prefundir, sino perfundir suero fisiológico inmediatamente para restituirle el volumen y evitar todos los cambios del shock, ¿no es cierto? Los cambios irreversibles muchas veces, y de 10 a 20 mililitros, y le debemos dar tiempo de 30 a 60 minutos según la rapidez de la pérdida, dice. Entonces, si es una pérdida aguda, más o menos en 30 minutos le comenzamos la perfusión del suero fisiológico. Ahí tenemos de todas maneras que canalizar la vena umbilical, que es facilísimo. Ustedes deben tratar de, por ejemplo, cuando están atendiendo partos, si han tenido la oportunidad de quedarse con el pedazo de cordón que no sirve, que cortan al recién nacido. Con el pedazo de cordón que no sirve, ustedes agarran la sonda que tampoco sirve, la sonda que ya desecharon, la sonda que han aspirado, y buscan la vena. La vena es una tremenda venota que se ve con mucha facilidad. Entonces ustedes agarran con la sonda, meten la sonda a la vena. Es un procedimiento salvador muchas veces que les puede servir para su serum, ¿no? Está un poco lejos, pero el tiempo pasa rápido. Y basta introducir 5 centímetros. 5 centímetros, pasan su sonda y ya pues, pasan el suero fisiológico lo más lento posible. Ahora vamos a ver qué transfundir. Bueno, ya les había dicho que puede ser sangre total. Sí, también hay factores de coagulación perdidos. Puede ser plasma, puede ser suero fisiológico. Cuando hay una pérdida aguda, generalmente lo único que tenemos es suero fisiológico. Pero cuando tenemos tiempo y hemos detectado una anemia, lo que de un paciente que está hospitalizado con criterios para transfundir, lo que se transfunde es paquete globular. Y por supuesto tenemos que aportarle hierro para prevenir la anemia, sobre todo la anemia del prematuro, de 2 a 4 miligramos de hierro elemental. Las complicaciones son casi obvias, ¿no? La transmisión de infecciones que ya les había dicho, pero hay una complicación que se puede, a veces estas no se pueden evitar, pero la sobrecarga de volumen sí debemos tratar de evitar. Estamos en la 30, faltan 8 y la vamos a pasar rapidito. La policitemia neonatal es otro trastorno hematológico y es un diagnóstico súper sencillo. Ustedes van a tener que es un niño generalmente postmaduro, ¿no? Que ha tenido relativamente mucho tiempo dentro del útero y que está pasando con la placenta. Se está envejeciendo la placenta, ¿no? Entonces él tiene que acumular sangre. Y pueden hacer, además de teñido de meconio, pueden hacer pletórico. También puede ocurrir que se pase de los 2 minutos. Alguien que se quedó dormido y le pasó más de 2 minutos, también le provoca exceso de glóbulos rojos, ¿no? O que le prive, además de esperar 1 minuto, que es lo que más o menos se aconseja, además de eso le pase sangre por exprimir el cordón. Entonces, a veces ya linda con la iatrogenia, la policitemia, pero también puede ocurrir de manera espontánea en los casos que les había dicho. Etiología
etiología ya se las dije más o menos. Estos trastornos endocrinos y metabólicos de la mamá son raros. Lo más frecuente es la insuficiencia placentaria, y la enfermedad cardíaca severa o pulmonar crónica también es una causa de policitemia del recién nacido. Puede ocurrir una policitemia pasiva por sobretransfusión, ya les mencioné también, por ligadura tardía, por expresión excesiva, transfusión feto-fetal cuando es entre los gemelos o materno-fetal. La policitemia da signología porque hay aumento de la viscosidad sanguínea. Esta línea continua constituye la viscosidad de la sangre y se va incrementando conforme se incrementa el hematocrito que está por acá, ¿no? Se incrementa la viscosidad, el transporte de oxígeno también disminuye conforme aumenta el hematocrito, y el flujo sanguíneo se vuelve más lento cuando la sangre se vuelve muy viscosa. Entonces, cuando nosotros decimos que un niño está policitémico, cuando tiene hematocrito más de 65, se hace el tratamiento cuando tiene más de 65 y tiene síntomas. Toda esta sintomatología que puede provenir de el enlentecimiento de la circulación, y cuando tiene un hematocrito central de más de 70. Bien. ¿Qué puede haber cuando tenemos esta hiperviscosidad sanguínea? Puede haber disminución de la circulación a nivel cerebral, puede haber infarto cerebral, entonces vamos a tener signología neurológica, puede haber trastorno respiratorio, puede haber ictericia, porque obviamente si tenemos mayor masa globular va a haber mayor muerte de glóbulos rojos, y va a haber ictericia, y como ya les había dicho, cianosis o pletóra. Y una de las cosas que primero se afecta es la circulación a nivel gastrointestinal, y puede comenzar a tener síntomas de ilio. Entonces, ¿qué productos se usan para hacer el recambio? Se hace un recambio parcial, o sea, se le extrae la sangre en exceso y se reemplaza puede ser plasma fresco, suero fisiológico o albúmina. Ya terminamos. Y aquí hay una fórmula con el volumen a recambiar, que es el volumen sanguíneo por el hematocrito observado menos el hematocrito deseado sobre el hematocrito observado. ¿Cuál es el hematocrito deseado? Aproximadamente 50 a 55. Si el niño tiene 75, entonces el hematocrito va a bajar aproximadamente 20%, ¿no? Y el volumen sanguíneo se calcula dependiendo del peso del niño. Puede ser, si tiene más de 3 kilos, 80 centímetros por kilo. Y va subiendo conforme disminuye el peso del nacimiento. Es un procedimiento muy, muy sencillo que evita una serie de trastornos a nivel renal, pulmonar, cardíaco, por la hiperviscosidad sanguínea. Afortunadamente no es muy frecuente. Bueno, chicos, ya hemos terminado. Les agradezco por su paciencia, su tolerancia y su atención. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.